Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar uno de los últimos tope de gama del primer semestre de 2015, el LG G4 en cuero. LG nos sorprendió hace 2 años con el LG G2, un terminal cuya batería se nos antojaba imposible en aquel momento. El año pasado el LG G3 cogió su relevo y mejoró muchos de sus aspectos, pero también empeoró alguno que otro. Este año el LG G4 viene a proclamarse como uno de los contendientes al trono de Android de 2015, y tiene motivos. Vamos a empezar esta review, como siempre, por el aspecto de diseño, que es uno de los que más llama la atención en el LG G4. Como veis, es un terminal bastante grande, para ello tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, es cómodo en la mano, pero sobre todo destaca su acabado trasero, que podemos comprar en cuero. Este es el modelo que hemos estado analizando, en concreto el que tiene el acabado trasero en negro, y tenemos que decir que llama mucho la atención. Al igual que el S6 Edge, es un terminal que cuando alguien lo ve, te pregunta por él, te dice si de verdad es piel, le gusta el acabado y pues digamos que mejora con respecto al G3. Eso sí, este acabado cuesta 50 euros más, 699 en vez de los 649 que cuesta el que es de plástico imitando a un acabado cerámico. Estos 50 euros merece la pena pagarlos solo por diseño. Como veis, es solo la tapa trasera, que por cierto se puede quitar, no es como otros terminales, sino que podemos, pues con un poquito de esfuerzo, eso sí, para que no se caiga, veis, se puede quitar perfectamente y le podemos comprar otra, tanto de cuero como de otro acabado, como ya hemos comentado. Como decimos, ¿merece la pena pagar 50 euros por el acabado premium, por el acabado que imita al cuero? Pues desde nuestro punto de vista, sí. Y es que lo mismo que dijimos, que desde el S6 al S6 Edge el salto de 150 euros se nos antojaba excesivo. En este caso, aunque solo sea una carcasa, creemos que el plus de estética, de estilo y de diseño que le aporta la parte de cuero al tacto, la comodidad, merece la pena. Evidentemente, si no elegimos este, si elegimos el de plástico, pues tampoco va a pasar nada, es una cuestión meramente estética. Como decimos, también mantiene su característica botonera trasera muy cómoda. La verdad, cuando te acostumbras a esto en un móvil aceptablemente grande, tiendes a hacerlo. La cámara es bastante más grande, de la que hablaremos en detalle luego. Mantiene el sensor por láser para enfocar y tiene por supuesto su flash LED, faltaría más. En la parte superior tenemos el puerto de infrarrojos para controlar televisores, Blu-ray, DVD, etc. En el lateral no tenemos nada, simplemente la pequeña muesca para sacar la tapa trasera. En el otro lateral tampoco tenemos nada, como viene siendo normal en LG, y en la parte inferior tenemos el conector de 3,5 milímetros para auricular y el conector de carga. Los dos, como veis, alineados a la parte inferior. En teoría, eso, junto con el micrófono, que está más o menos centrado, tendría que evitarse la característica raja que hemos visto en los G3. Pero claro, como eso sale al cabo del tiempo y con esto solo llevamos pues pocos días, una semana larga para hacer el análisis, pues hombre, tampoco podemos decir que no vaya a tener ese problema. Como decimos, el frontal ya es mucho más sobrio. Tiene también un marco de plástico, un acabado aceptable, pero la verdad, el frontal no le hace justicia. No es feo, pero pasa bastante desapercibido. Los marcos, como podéis comprobar, son bastante pequeños. Eso ya es algo característico de LG que nos alegramos de que siga manteniendo las cosas como son. Se hace un poquito más grande e incómodo en la mano que el G3, este G4, pero bueno, no es algo llamativo. Y la curva trasera, pues la verdad es que se agarra bastante bien. Y diréis, sí, tiene una curva en la parte trasera, pero también tiene una curva en la parte delantera. No vamos a olvidar que el G4 es uno de los móviles que tiene, como decimos, una curva, pero no es tan pronunciada ni de lejos como la del G2 Flex o sucesores, o antecesores, mejor dicho. No es algo relevante, te olvidas de que la tiene, bueno, es algo cómodo, pero vaya, no creemos que sea algo como para comprártelo o como para descartarlo. Bueno, más que nada, una anécdota. Vamos a pasar ahora al aspecto de la pantalla. 5,5 pulgadas, resolución 2K 1440 x 2560. Y diréis, bueno, pues igual que la del G3. Y diremos, pues no.
Sí, las cifras son iguales, sí, tienen la misma diagonal, sí, tienen la misma resolución, pero hasta ahí hemos llegado. ¿Por qué? Porque la pantalla del LG G4 tiene una calidad de color bastante superior. La pantalla es más cálida, como decimos, tiene una veracidad también más real, muestra los colores más como son en realidad que como podemos pues, pensarlo, que podrían ser. El G3 en este aspecto pues tenía también una pantalla brillante, pero más fría, menos real. El contraste también está más controlado. Y como podemos comprobar en la galería, pues podemos ver, vamos a irnos a las fotografías para que veáis cómo pues se ven las fotografías en este terminal. Se ve muy bien, es muy, como decimos, muy realista, y sobre todo en el exteriores se ve muy bien a la luz del sol por la tecnología que implementa, que se llama Quantum Display. Hay otro móvil que hemos analizado con esta tecnología, que es el BQ Aquaris E5 4G, un terminal bastante más económico, pero que fue el primero en hacerlo. Como decimos, la pantalla pues responde perfectamente, no es tan sensible como otros móviles, pero no es eso un problema. Como decimos, además, el brillo máximo es bastante elevado, no tenemos tampoco un inconveniente en ese aspecto, pero sí que podríamos pensar que vamos a pagar un precio, como siempre decimos, y este es la autonomía. Vamos a entrar en ello un poquito más adelante. Vamos a dejar por un lado la pantalla, como decimos, cumple, nos ha gustado, a la luz del sol se ve bien, es sensible, como siempre os decimos con pantalla de 5,5 pulgadas, sobre todo las de LG que vienen en un cuerpo contenido. Ver aquí un vídeo es una maravilla, ver fotografías, todo eso, no tenemos ningún inconveniente, como podéis comprobar. Aquí ver, e incluso si lo pasamos al pop-up, se ve más que bien. Pasamos de la pantalla, vamos a seguir avanzando en la review y nos vamos a la potencia. ¿Por qué digo? Pues por un motivo. LG ha optado en este caso por no incluir el Snapdragon 810, es decir, no ha elegido el procesador más potente de la gama de Qualcomm. ¿Por qué? Pues por los problemas de calentamiento. Y sabréis de qué estamos hablando si habéis visto la review que hemos realizado del HTC One M9. Se calentaba como un demonio, nunca mejor dicho. Este LG G4 apuesta por un Snapdragon 808, un hexacore, 6 núcleos, no 8, no 4, 6 núcleos, 2 a 1,8 GHz y otros 4 a 1,44. Y diréis, bueno, vale, ya empezamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo son los test de benchmark? ¿Qué tenemos que comprobar? ¿La potencia es suficiente? ¿Por qué no han elegido el otro? ¿Por qué no han, pues digamos, arreglado ese problema? A ver, vamos a ir por partes. La potencia de benchmark, como podéis ver, nos encuadran 24.404 puntos y si nos vamos a Antutu 49.613. Es decir, estamos entre los móviles más potentes cuando usamos un test de benchmark. Esto lo decimos, esto lo hacemos para que veáis el máximo de lo que es capaz un procesador. No hay más historia, no tiene más relevancia. A la hora de jugar, pues hemos jugado a Asphalt 8, hemos jugado a Marvel Batalla de Superhéroes, hemos jugado a Candy Crush, hemos jugado a un montón de cosas, no ha habido ningún lag, ningún bloqueo, ningún cuelgue, no ha pasado nada, pero sin excepciones, nada. O sea, que eso de me voy a ir por el otro móvil porque como tiene más gigahercios, como tiene más procesadores, no, obviar eso completamente. El LG G4 no le hace ascos a ningún juego, no hay problema en ese sentido. Además, los 3 GB de almacenamiento de memoria RAM que lleva junto con los 32 GB de almacenamiento interno hace que el tema de la cifra no sea un problema, como decimos. 3 GB de memoria RAM que hace que la multitarea vaya bastante bien. Nos ha dado la sensación de que es más fluido que el LG G3, no sabemos si por la versión de Android, que es 5.1, porque por la RAM ya os decimos que no. Hemos probado el G3 en 2 GB de RAM, en 3 GB de RAM y siempre iba igual. Así que a lo mejor es una cuestión de procesamiento también, que el chipset es más actual que el que lleva el G3, pero vaya, que los que digáis, sí, bueno, el G4, no sé, que es que el G3 va un poquito de lag y vaya tela con el lag porque era muy potente y aún así, no, el G4 no tiene esos problemas, punto. Seguimos con el tema de las prestaciones. Por supuesto, implementa 4G, NFC, una cosa que nos encanta, ya sabéis, de LG, doble toque en pantalla,
esto es cosa de hardware y también es cosa de software, no vamos a obviarlo. Tiene el sensor de infrarrojos, o sea, que en ese sentido, pues sobre la media. No tiene aspectos como sensor de huellas, sensor de pulso cardíaco, altavoces que digas tú son frontales. El altavoz externo, igual que el G3, es brutal, se escucha muy alto, se escucha bien, pero, ojo, no llega a la altura del M9, ¿vale? Eso, bueno, tampoco lo pretendíamos porque el HTC es un caso aparte en ese sentido, pero sinceramente es un aspecto que valoro, que me gustó del G3, que me gusta del G4 y que para los que digáis, es que yo quiero potencia, es que quiero que se escuche alto, vale, pues podría ser este un móvil para vosotros, así que no os preocupéis. Seguimos avanzando más en la review y después del diseño, como decimos, de la pantalla y de la potencia, nos vamos a la cámara. ¡Madre mía, qué cámara! Hace pocas semanas, poco tiempo, analizamos la cámara del Samsung Galaxy S6 Edge y os dije, la mejor cámara que he probado en un móvil hasta el momento. Bien, me ha durado una semana. No puedo decir otra cosa. Hemos hecho una comparativa entre el S6 y el G4 y además vamos a hacer una comparativa entre la cámara del S6 y la cámara del G4. Vamos a ir superponiendo algunas imágenes encima, pero os voy a decir dos cosas, bueno, tres cosas. Por la noche, la veracidad de color que saca el G4, la calidad en la pantalla y la nitidez, incluso cuando hacemos un zoom brutal, es el mejor, punto. Cuando no es de noche, cuando la luz es a la luz del día, no hay tanta diferencia, las cosas como son. Aunque sí en veracidad de color. Otro aspecto. Nos vamos a ir a la interfaz de la cámara porque en la que tiene el modo Pro nos ha encantado. Pero bueno, vamos a ir, como decimos, la interfaz. Tenemos la interfaz normal de LG, que ya sabéis que nos gusta, que tiene algunos gestos, disparo por voz, etcétera. Tenemos en los ajustes, pues, cambiar el tamaño, el HDR, etcétera. Pero tiene un nuevo modo, que es el modo simple, en el que todo desaparece y simplemente pulsando hacemos una foto. Y también tenemos el modo manual, que nos ha encantado porque nos permite cambiar de forma muy cómoda, como veis, aspectos como el ISO, aspectos como la apertura, aspectos como la temperatura de color o el enfoque. Como veis, vamos a cambiar el enfoque desde aquí. Esta es la interfaz que más nos ha gustado. Tenemos el histograma arriba, tenemos los puntos, cada una de las mediciones que tenemos que tener en cuenta. Dispara en RAW junto con JPG, el RAW para editarlo luego sin pérdida de calidad, el JPG para que podamos compartirlo con nuestros amigos directamente desde el móvil sin tener que conectarlo a un ordenador. Y decimos, lo bueno, la cámara es la mejor que hemos probado en un móvil, la interfaz es la mejor que hemos probado en un móvil, pero hay una cuestión que es que es demasiado sensible. Ha habido veces que cuando sacamos el móvil enfoca automáticamente y lanza la foto, sin pulsar nada. Cuando te acostumbras está muy bien, pero en este sentido nos ha parecido que la interfaz, que la velocidad de reacción es demasiado sensible. No es algo como para descartarlo, pero bueno, digamos por buscarle algo negativo a la cámara, que es que tampoco vamos a decir que sea perfecta, ¿no? Pues bueno, la cámara hace unas fotos impresionantes, la interfaz nos ha encantado, los ajustes están muy bien, pero, como decimos, tenemos esta pequeño contratiempo, ¿no? Que es demasiado sensible. Nos vamos de nuevo a la opción normal y como veis los ajustes cambian. Tenemos los modos panorámico, doble, automático, la cámara frontal con los gestos. Todo eso ya lo vimos en el G3, no ha cambiado, pero como decimos, la cámara, la calidad de la fotografía es espectacular y por la noche yo creía que no iba a poder ver este año una cámara mejor que la del S6, pero bueno, pues ya decimos, hay otros aspectos, ya haremos la comparativa a fondo del S6 con el G4, pero comentamos mucho esto, porque decís, joder, si esto es una review del G4, ¿por qué me estáis hablando de la cámara del S6? Porque es que no nos lo esperábamos, es que sabíamos que era buena, sabíamos que la apertura f1.8 que tiene la cámara trasera es espectacular, sabíamos que sí, 16 megapíxeles, grabación de vídeo en 4K, sensor por láser, tiene otro sensor que hace que el color, digamos, sea más veraz en la fotografía, que se parezca más a la realidad, y se nota, ¿eh? Esto se nota, lo hemos enfrentado con otros móviles y siempre nos ha dado la sensación de decir, uy, oye, pues la foto del G4 se parece más a la realidad que la del resto de móviles, o sea que LG en ese sentido, chapó.
Vamos a dejar la parte de la cámara, porque tampoco queremos que sea demasiado larga la review, que siempre luego lo nos reñís. Pero bueno, esto es, nos reñí porque es muy largo y nos reñí porque es muy corto. El caso es que vamos a recibir. Bueno, nos vamos a la interfaz. Vamos a la interfaz de LG UI, porque, como veis, ha cambiado un poquito con respecto a la del G3. La versión de Android es 5.1, Lollipop. Por supuesto, se actualizará a Android M cuando esté disponible, porque es el tope de gama de LG, no podéis ser de otra manera. Como veis, la interfaz pues, es muy similar a la que teníamos anteriormente. Tiene algunas mejoras, la multitarea es la clásica de Android. No cambia tanto la interfaz como otras capas como Sense o TouchWiz de HTC y Samsung respectivamente. La zona superior, pues tenemos los accesos directos, tenemos los ajustes, que como veis ha cambiado un poquito ahora el tema de los ajustes. Ahora digamos que ha recargado un poquito esto. A mí personalmente me gustaba más en el G3, pero bueno, tampoco hay mucha historia. Si dejamos pulsado el botón de la multitarea, pues abrimos la zona de los ajustes, tenemos los temas, y si nos vamos a su aplicación de LG Smart Wall, nos podemos decir, oye, pues vamos a cambiar el tema de inicio, por ejemplo, pues este mismo nos cambia los iconos, nos cambia el fondo de pantalla, nos cambia varias cosas, ¿no? El tema de los temas, valga la redundancia, pues nos damos de alta, como veis, la interfaz cambia completamente, pero nos ha parecido que está un paso por detrás de lo que ha conseguido Samsung y HTC. En ese sentido, LG todavía les falta un poquito por pulir. El tema de las aplicaciones, pues como veis, es muy similar, no ha cambiado gran cosa. Tiene por supuesto Smart Bulletin, que aquí mete pues desde consejos de salud, calendario, reproducción de música, control de la televisión. En función de lo que vayas usando, pues te va añadiendo unas cosas u otras. Tiene, no lo hemos dicho, pero tiene radio FM, cosa que algunos echan de menos en algunos gama alta. Tiene bastantes aplicaciones preinstaladas, pero de nuevo, gracias a LG, porque salvo 3 o 4, todas se pueden desinstalar. ¡Olé! ¿Vale? ¡Olé! ¿Por qué? Porque si las quieres poner de serie, por el motivo que sea, bueno, vale, déjanos que no la desinstalemos, y en este caso se puede desinstalar. Además, tiene bastantes, pero tampoco es una cosa bárbara, como os hemos dicho con HTC y con Samsung, bastante menos cafre que en esos dos casos. Como decimos, pues ya hemos tocado todos los aspectos de este terminal, de este smartphone, que nos ha gustado mucho, y vamos a las conclusiones. Lo que más nos ha gustado del G4, la cámara. ¿Vale? No voy a terminar de decir la frase porque es así. Lo que más nos ha gustado del G4 la cámara. Eso para empezar directamente. Lo segundo que más nos ha gustado, el acabado. Ojo, el acabado es premium, no es cristal, no es metal y no da esa sensación. Está un nivel por debajo. Aún así, de todo lo que más nos ha gustado es el acabado, la cámara y la pantalla. De nuevo, porque cumple muy bien. Hay algunas que nos han gustado más, pero no podemos decir que sea mala. Cumple muy bien. Aspectos que no nos han gustado tanto. La autonomía. Lo hemos dejado para el final, hemos hecho pruebas y se va entre 18 y 24 horas. Aproximadamente un día justo, vamos a decirlo claramente. Está en la línea del G3, un poquito más que el G3, y en la línea del S6, S6 Edge. Punto. Es así. El M9, por ejemplo, está muy por encima. Hay otros terminales como el Note 4 y demás también están por encima. El punto débil, de forma genérica, del LG G4 es su autonomía. Y por otro lado, y esto es una opinión muy personal, el tamaño. ¿Por qué? Porque LG sigue manteniendo las 5,5 pulgadas. Y a mí personalmente, y mirad que sabéis que tengo un G3, sabéis que me encanta mi móvil, que no lo voy a cambiar por el momento. Pero ahora mismo valoro más que tenga 5,1 pulgadas. Se me hace un poquito grande. Ojo, no es incómodo, no es pesado, son 150 gramos aproximadamente. Y no se hace incómodo, se hace... a la gente le gusta mucho en la mano, no se le hace demasiado, pues ya decimos, ni pesado, ni grande, ni nada. Pero desde mi punto de vista, la autonomía y el tamaño es lo que hay ahí, ¿no? Y junto con el tamaño, el diseño frontal. Es demasiado sobrio, es un poquito soso. A LG le ha faltado algo. El G3 tenía con respecto al G2 más magnetismo. El G4 parece que pierde un poco. Claro que la verdad, luego le das la vuelta y te enamora, las cosas como son. Pero bueno, pues también lo tenemos que decir. Aspectos menores que sí nos han gustado también, pues bueno, que tenga la inclusión del sensor de infrarrojo, la pantalla, pues hombre, la nitidez, el cómo se ve la luz del sol, todo eso, pues muy bien, ¿no?
Vamos a dejar aquí la review, os invitamos a que la compartáis en redes sociales, a que nos digáis vuestra opinión en los comentarios, que nos hagáis alguna mención en Twitter, en @faxandroid, @alvarezdelvallo, y por supuesto, si no os habéis suscrito, nos da que de aquí a pocas semanas pasamos de los 100.000, a ver cuánto tardamos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.